Y chicos, saludos. Esta es una grabación para que ustedes puedan responder la guía a todos aquellos que no han podido terminarla o que no pudimos verla en clases. Igual les va a servir de repaso para el instrumento. Esta es la guía número 9. Empezábamos con la parte de ecuaciones. Acá les proponía un ejercicio donde ustedes tenían que resolver ese ejercicio. Recordar que para resolver una ecuación lo que tenemos que hacer es hacer grupos. De un lado vamos a agrupar, de un lado del igual vamos a agrupar los que son los valores que tienen x, del otro lado los que no tienen x. La recomendación era que bajaran la x. Bajemos siempre el igual. Vamos a bajar siempre el igual y vamos a ver qué tenemos de cada lado. De este lado ya teníamos el 7x, entonces ese 7x lo vamos a bajar igual, pero el que va a acompañar a ese 7x es el 4x que se encuentra al lado derecho. Este 4x que tenemos del lado derecho que está sumando, recordemos que cuando algo estaba sumando lo enviamos a restar. Entonces al enviarlo al otro lado le cambiamos signos, o sea, de 4x lo enviamos a menos 4x. Del lado derecho ya teníamos un 6, entonces vamos a bajar el 6, y también teníamos un menos 3, lo vamos a bajar. Y le vamos a enviar este más 2x que estorba, este más 2 que estorba al lado de las x. Como está más 2, lo vamos a enviar a menos 2. Al reducir el lado de las x a 7x le quitamos 4x, va a quedar 3x, que es igual a la resta 6, le quitamos 3. También vamos a reducir el lado derecho. A 6 le quitamos 3, son 3, y luego le quitamos 2, queda 1. El 3 que está a la par de la x multiplica, entonces lo vamos a enviar a dividir. Y esa sería la solución de esa primera ecuación que yo les había propuesto. Eso era para repasar la guía 6, la guía 8, que eran ejercicios o ecuaciones que se encontraban en la 8. Ahora en la número 9 ya vamos a tener otro tipo de ecuaciones donde hay signos de agrupación y multiplicaciones. Entonces recordar que un número que está a la par de un paréntesis está multiplicando, entonces todo ese número que está por fuera va a multiplicar a todos los que se encuentran dentro del paréntesis. O sea que el 2 va a multiplicar a 4x y el 2 va a multiplicar a menos 7. Igual el 6 va a multiplicar a 6 a la x y el 6 al menos 5. En este caso multiplicamos 2 por 4x, eso nos da 8x. O sea que aquí vamos a bajar 8x. Y 2 por menos 7, eso nos da menos 14. Bajamos el igual. Multiplicamos 6 por x, que eso nos da 6x, y 6 por menos 5, que eso nos da menos 30. Y a partir de ahí ya se convierte en el ejercicio que empezamos la clase. Entonces vamos a agrupar los valores de x, 8x, lo vamos a agrupar con 6x, ese 6x está positivo, hay que enviarlo a negativo, a menos 6x. Bajamos el igual porque ya tenemos del lado izquierdo todas las x. Podemos bajar el menos 30, que es el que se encuentra al lado derecho, y enviarle el menos 14 a más 14. Reducimos los valores de x. A 8 le quitamos 6, a 8x le quitamos 6x, eso nos va a quedar 2x. Eso es igual a menos 30, le sumamos 14. Eso nos da menos 16.
El 2 multiplica la x, por lo tanto la debemos enviar a dividir. Por lo tanto, el valor de x a la hora de dividir esto, menos 16 entre 2, esto les da menos 8. Recuerden que pueden usar la calculadora para simplificar. Lo mismo pasa en la segunda. Debemos multiplicar lo que es el 5 por 4x y el 5 por menos 2. Multiplicar porque el 5 está a la par del paréntesis. Un 5 por 4x, eso nos da un 20x. Un 5 por menos 2 da menos 10. Y bajamos el 9. Despejamos la x, o sea que 20x es igual 20x es igual al 9, que ya estaba del lado derecho, y este menos 10 hay que quitarlo aquí y enviarlo a más 10. ¿Por qué debemos quitarlo? Porque le estorba la x, no tiene x. Entonces seguimos bajando 20x y sumamos, reducimos 9 más 10, que eso nos da 19. El 20 está multiplicando a la x, por lo tanto lo enviamos a dividir. A la hora de agrupar eso, de dividirlo en la calculadora, les da lo mismo, por lo tanto esa es la respuesta. Muy similar a estas otras dos. Debemos multiplicar 5 por 3x y 5 por menos 2, 2 por 7 y 2 por 1. 5 por 3x, eso nos da 15x. 5 por menos 2, eso nos da menos 10. 2 por 7x, eso nos da 14x. Y 2 por 1 nos da 2, o sea más 2. Siempre que un número nos queda positivo, lo separamos como más. Agrupamos las x como lo venimos haciendo. 14x lo enviamos a la izquierda y el menos 10 lo enviamos a más 10. O sea que 15x le pasamos el 14 a menos 14x. Lo estamos agrupando y eso va a ser igual 2, que ya teníamos al lado derecho, y el menos 10, que lo vamos a enviar a más 10. A 15x le restamos 14x, eso nos da 1x. Bajamos el igual y 2 le sumamos 10, eso nos da 12. O sea que esa sería la respuesta final. Con respecto a la 4 tiene algo particular, que es el más 6, que no es parte del paréntesis. Por lo tanto solo debemos multiplicar menos 4 por 3 y menos 4 por menos 2. El más 6 lo bajamos. 2 por 3x y 2 por menos 4. Quiere decir que menos 4 multiplicado por 3, eso nos da menos 12x. 4, ahí hay dos negativos, se convierten en positivos. Menos 4 por menos 2 da más 8. Bajamos la x. Este más 6 lo vamos a bajar porque no era parte del paréntesis. Y multiplicamos 2 por 3x, que eso nos da 6x. Y 2 por menos 4. Agrupamos las x. En este caso vamos a bajar 8x, que ya se encuentra del lado izquierdo. No le cambian signos porque ya se encuentra al lado izquierdo. Y le vamos a enviar este 6x. Lo vamos a enviar a menos 6x, porque lo estamos cambiando de lugar, de lado, no de lugar sino de lado. Del lado derecho ya teníamos un menos 8, lo bajamos igual, pero le vamos a pasar tanto el más 6 como el menos 12, cambiándole signos. Más 6 que lo enviamos a menos 6 y menos 12 que lo enviamos a más 12. Reducimos el lado izquierdo.
A 8x le quitamos 6x, eso nos da 2x. Menos 8 menos 6 son menos 14. Y menos 14 más 12, eso nos da menos 2. Eso lo pueden digitar directo en la calculadora también. Como el valor de 2 está multiplicando la x, lo enviamos a dividir. Y cuando ustedes dividen en la calculadora menos 2 entre 2, de esta manera puede ser fracción menos 2 sobre 2, eso les da menos 1. Para el siguiente tipo de ecuaciones que son de fracciones, ahí sí van a necesitar la calculadora o saber resolver sumas y restas con fracciones. En este caso, agrupar de la misma manera las x con fracciones de un lado y los números con fracciones del otro lado. Simplemente es fracciones. Pero sí necesitamos una ayuda calculadora para hacerlo de una forma más rápida. Se les recomienda que le agreguen un 1 imaginario a la x para verlo como un octavo. Entonces vamos a bajar un octavo de x al lado izquierdo, es el único que tiene x, y todos los demás que no tienen x los enviamos a la derecha. A la derecha ya teníamos un sexto menos 4 tercios, ya esos se encontraban del lado derecho, no hay que hacerles nada. El único que le vamos a mover de la izquierda hacia la derecha es este menos 1 tercio, pero como lo vamos a mover a la derecha, menos 1 tercio lo enviamos a más 1 tercio. Entonces vamos a seguir bajando el octavo de x. Recuerden que ese octavo salió a colocar el 1 a la x, y en la calculadora vamos a reducir todo esto. También lo pueden hacer factorizando los denominadores, sacando el mínimo común de los denominadores y haciendo el proceso largo que hicimos en algún momento. Pero con la ayuda de la calculadora sería un sexto menos 4 tercios más 1 tercio, y eso nos da menos 5 sextos. Ese octavo multiplica toda la x. Como está multiplicando, vamos a enviar a dividir. Primero bajamos el del lado derecho, que es menos 5 sextos, y ese octavo lo vamos a enviar a dividir. Pero recuerden que cuando enviamos a dividir pasa con el mismo signo, o sea, con un octavo. Y eso también nos vamos a ayudar en la calculadora digitándolo de esta manera: menos 5 sextos dividido entre un octavo, y esto nos da menos 20 tercios, o sea que el valor de la x es igual a menos 20 tercios, y esa sería la respuesta final. Lo mismo sucede en la 2, solamente que en la 2 ya tenemos más x. Vamos a agregar el 1 imaginario al x cuartos, que ahora lo vamos a ver como un cuarto de x. Agrupamos las fracciones con x del lado izquierdo, o sea que 2 novenos lo bajamos igual porque ya se encontraba al lado izquierdo, y un cuarto de x que se encuentra al lado derecho lo vamos a enviar a la izquierda como menos un cuarto de x. Bajamos el igual, bajamos un sexto que ya está a la derecha sin x, y le vamos a pasar menos un medio, lo vamos a pasar a más un medio, cambiándole signos. Nos ayudamos de la calculadora: 2 novenos menos un cuarto y un sexto más un medio. Reducimos los dos lados. Un cuarto del lado izquierdo nos da menos 1 entre 36, pero de x, porque lo que estamos haciendo era reduciendo x. Eso es igual a igual en la calculadora vamos a digitar lo que es un sexto más un medio, o sea que un sexto más un medio, eso nos da 2 tercios. Valor de x
Menos 1 sobre 36 multiplica la x, entonces lo vamos a enviar a dividir, sin cambiarle el signo. Menos 1 entre 36. Y eso lo ingresamos a la calculadora de la siguiente manera: 2/3 dividido entre menos 1 entre 36. Y eso la calculadora nos devuelve menos 24. O sea que el valor de x es igual a menos 24. En la número 3, lo que pasa es la diferencia de la 2, a diferencia de la 2, es que el denominador está sobre los dos números. Entonces vamos a hacer una separación. Vamos a separar simplemente las fracciones. Entonces las vamos a separar de la siguiente manera: x sobre 5 vamos a hacer en la segunda fracción, x sobre 2 y 3 sobre 2. Entonces más o menos formando ahí un corazón, pero simplemente es para separar. Entonces esto lo vamos a ver como x sobre 5 más 2/5 más x sobre 2 más 3/2 igualado a 4. Y hacemos el mismo proceso que le hicimos a la 2. Empezamos a agrupar las x de un lado, pero vean que todas las x están del lado izquierdo, entonces solo las vamos a bajar. X sobre 5 más x/2, le vamos a poner el 1 imaginario de la x y el 1 imaginario de la otra x. Bajamos el igual, bajamos el 4 y vamos a mover 3/2 y 2/5 de la izquierda hacia la derecha donde está el 4, cambiándole signos porque los estamos moviendo de lado. El más 2/5 y el más 3/2 lo enviamos a menos 3/2. En la calculadora vamos a reducir la parte izquierda y luego vamos a reducir la parte derecha, sin ingresar las x, sino que solo sería 1/5 más, nos da 7/10. O sea que 7/10 es el resultado de las x, va con x, y del lado derecho también los ingresamos como 4, nos da 21/10. Valor de x es igual a 21/10 dividido entre el 7/10 que está multiplicando la x. Valor de x, cuando ustedes ingresan en la calculadora 21 sobre, les da un resultado de 3, o sea que el valor de la x es 3. Lo mismo van a hacer con la número 4. Separamos, vamos a separar x sobre 5, x sobre 9 y 10 sobre 9. Luego x sobre 6 y 7 sobre 6. Entonces quedando de la siguiente manera: x sobre 9 más x sobre 6 más 7 sobre 6 igualado a 2. Le agregamos el 1 a la x y el 1 a la otra x. Esas x se encuentran del mismo lado, no hay que cambiarle signo, solamente las vamos a agrupar como 1/9 de x más 1/6 de x, y lo igualamos a 2, que ya el 2 se encontraba al lado derecho, y le vamos a pasar el 7/6 y el 10/9 más 7/6, como está positivo lo enviamos a menos 7/6, y 10/9 lo enviamos a menos. Reducimos en la calculadora tanto el lado izquierdo, nos da 5 sobre 10 igual 2 del lado derecho, y eso nos da menos 5 sobre 18. La x es igual a menos 5 sobre 18 y le vamos a enviar a dividir el de la x, que es 5 sobre 18, y eso serían las ecuaciones con fracciones. Ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones
tienen x en el denominador. Entonces la estrategia que vamos a aplicar aquí, la indicación dice por acá, multipliquemos en x para eliminar las letras del denominador y que queden de forma lineal. Entonces, ¿qué es eso que les comento? Bueno, vamos a multiplicar cruzado por este y este por este. A conveniencia yo voy a poner el de x por menos 6 al lado izquierdo para que ya me quede ordenada al lado izquierdo, y 1 por 5 al lado derecho. Entonces x por menos 6 es menos 6x, simplemente se baja el menos 6 y la x, y eso es igual a 1 por 5 que nos da 5. Entonces, como el menos 6 está multiplicando a la x, hay que enviarla a dividir. 5 sobre menos 6. Ahora lo que aplicamos es una regla de signos. Ustedes ingresan en la calculadora 5 sobre menos 6 o más entre menos queda menos, y el resultado final sería, le aplicamos la misma regla a la segunda, multiplicamos en x porque hay una n abajo, la n simplemente es como una x, pero haciéndole un paréntesis, agregándole un paréntesis al n más 1. Siempre que nosotros veamos una letra con una suma o una resta, lo vamos a encerrar entre paréntesis, porque se recomienda que expresemos la multiplicación. 4, el 4 de acá abajo multiplicando al n más 1. Eso es igual a 3 que multiplica a 2n. En cruz vamos a multiplicar n más 1 por 4 y 2n por 3. Pero para eso fue que encerramos entre paréntesis, porque ahora hay que multiplicar el 4 por la n y el 4 por el 1. Entonces 4 por n nos da 4n y 4 por 1 nos da 4. O sea, lo separamos con más, igual, y 3 por 2n son 6n. Aquí tenemos que agrupar. Vamos a agrupar las n's con n's y los números al otro lado. Lo mismo de siempre. 4n, le enviamos 6n a menos 6n. Bajamos el igual. Y este más 4n se lo enviamos a menos 4n. A menos 4, perdón. Reducimos la n. A 4n le quitamos 6n. A 4n le quitamos 6n. Eso nos da menos 2n. Igualado a menos n es igual, este menos 2 que está multiplicando lo enviamos a dividir, bajamos el menos 4 y enviamos a dividir el menos 2. Cuando ustedes ingresen a la calculadora menos 4 entre menos 2, eso les da 2, o menos entre menos más y 4 entre 2, 2. Para el caso 3, vamos a agregarle un imaginario al 5 para poder hacer la multiplicación cruzada. Este por este, multiplicamos en x, nada más que aquí vamos a multiplicar el 1 por el x más 1, por el x más 2, perdón, porque recuerden que todas las letras que tengan un más algo o un menos algo los encerramos entre paréntesis. Y esto es igual al 2x por menos 5. Entonces, 1 por x, aquí habría que multiplicar 1 por x y 1 por 2. Pero 1 por x más 2 es lo mismo porque es por 1. Entonces, quedaría x más 2. Porque por 1 no altera. Y 2x por menos 5, eso nos da menos 10x. Agrupamos las x. Este menos 10x lo vamos a enviar a más 10x al lado izquierdo. Recuerden que esta x tiene un imaginario. Bajamos el igual. Y el más 2 de la izquierda que no tiene x, lo enviamos a menos 2 al lado derecho. Reduciendo las x, una x más 10x, eso nos da 11x, igualado a menos 2. Y como el 11 está multiplicando a la x, entonces la tenemos que enviar a dividir. Y esa sería la respuesta. Esto también más que todo es para que puedan hacer o sea, para que repasen el video, para que puedan responder la guía, pero también para que repasen para el instrumento. Bueno, aquí nos quedan varios ejercicios, pero son similares. Multiplicamos en x, quedándonos 1
multiplicado, aquí hay que cerrar entre paréntesis el 3c menos 2. Entonces 1 que multiplica a 3c menos 2. Eso es igual 3 que multiplica a 5c. Al multiplicar 1 por 3c y 1 por menos 2 da lo mismo, entonces aquí nos quedaría 3c menos 2, porque es por 1. Pero 3 por 5c, agrupamos la c, este 15c lo enviamos al lado izquierdo, o sea 3c le pasamos 15 a menos 15c. Bajamos el igual. Y este menos 2, los 2 que tenemos a la izquierda sin c, lo enviamos a más 2 al lado derecho. En la calculadora reducimos 3 menos 15, que eso nos da menos 12c, que eso es igual a 2. Ahora, c es igual a 2, el que se encuentra al lado derecho, dividido entre menos 12. Y c es igual a menos 1 entre 6. Cuando ustedes digitan en la calculadora 2 sobre menos 12, de esta manera, en la calcu, aplicamos el mismo proceso para la número. Esto nos va a quedar 1 que multiplica a 3x más 4 y 7 que multiplica a 6. 1 por 3x y 1 por 4. 1 por 3x es 3x y 1 por 4 es 4, bajo el más. Es igual a 7 por 6, que eso les da 42. Despejamos el valor de la x, 3x es igual a 42 y le enviamos a restar el más 4, que lo enviamos a menos 4. 3x, seguimos bajando el 3x y restamos a 42, le quitamos 4, que a 42 le quitamos 4, que la x es igual a 38, que ya teníamos del lado derecho. Ahora nos regresa. Con respecto a la número 6, lleva el mismo proceso. Vamos a multiplicar 3 por 3x, que haría algo así. 3 multiplicado por 3x es igual a 2 que multiplica a x. 3 por 3x, eso nos da 9x. Y al lado derecho hay que multiplicar 2 por x, que eso nos da 2x. Y 2 por menos 5, que eso nos da menos 10. Agrupando las x, bajaríamos 9x. Pero este 2x lo enviamos a menos 2x al lado izquierdo, igualado a menos 10. El menos 10 lo bajamos porque no se puede agrupar con otro valor y ya se encontraba al lado derecho. Ahora reducimos a 9, le quitamos 2 y la última de ecuaciones, igual multiplicamos a la izquierda 3 por igual, 3 pues con más y 7 por 2 al lado derecho nos da 14. Despejamos la x, solo hay una con x y le vamos a enviar al 14 el más 6, 15x, 9, eso da 8. Y el valor de x sería 8. Eso es lo que corresponde a todo lo de ecuación. Ahora entramos a la parte esta para recopilar, organizar, sintetizar y analizar datos. Vamos a analizar gráficos y tablas de frecuencias. La tabla de frecuencia es columnas, nosotros vamos a ver 3 nada más. Una de ellas es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces, y la frecuencia relativa depende de la absoluta, porque para obtener la relativa tenemos que agarrar los valores de la absoluta, dividirlos entre el total. Vamos a ver este ejemplo para que entiendan. Por acá hay un dato importante, dice que toda la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que darnos 1. Veamos este ejemplo. En esta columna tenemos frecuencia absoluta. Grupo sanguíneo, es la primera columna, ya están ordenados. Y nos dice que en un estudio hecho con un conjunto de 25 personas con objeto de determinar, y observen acá. La frecuencia absoluta, como dijimos arriba, es la cantidad de veces. Entonces, ¿cuántas veces? Si vamos a sacar la frecuencia absoluta del grupo A,
Entonces lo que hacemos es contar cuántas veces aparece A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia absoluta de los que tienen sangre tipo A es 11. O sea que hay 11 personas tipo A. Esa es la frecuencia del grupo A. Las del B, tendríamos que contar las del B. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces la frecuencia absoluta de los que tienen sangre tipo B son 7. Y luego contamos las de O, que sería, o sea que la frecuencia absoluta de los de tipo de sangre O, y los que tienen sangre tipo AB. Ahora, si ustedes suman 11 más 7 más 6 más 1, eso nos da 25. ¿Por qué nos tiene que dar 25? Porque la frecuencia absoluta, esa columna, me tiene que dar el total de personas. Y vean que acá arriba nos habían dicho que no todo el tiempo nos van a indicar cuántas personas fueron las del estudio, sino que si no lo tuviéramos, vamos a tener que si no tuviéramos la situación, el total, perdón, de los encuestados o los involucrados, simplemente ustedes van a sumar toda esa columna y eso les va a dar el total de personas. Tiene que salir 25, si no les da 25 hay algo malo ahí. Ahora vamos a definir lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, hay que hacer una pequeña, acá dice que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de A? 11. Entonces, si yo quiero obtener la frecuencia relativa del grupo sanguíneo A, vamos a dividir 11 entre el total de personas, que es 25. Y cuando vamos a la calculadora, dividimos 11. Nos va a dar esto, pero esta tecla SD, acá, este que estoy presionando acá, me permite pasarlo a decimales, o sea 0,44. La frecuencia relativa del grupo A es 0,44. Vamos a hacer el mismo proceso para los de sangre B. O sea que hay que dividir 7 entre el total de personas, que eran 25, y de ahí vamos a tipo B 0,28. Y así sucesivamente. Dice arriba, en la sumatoria de esa columna nos tiene que dar 1. Ejemplo, comprobemos. Si yo sumo 0,44, ya está definido que tiene que darnos 1, más 0,28, más 0,24. Y ahora vamos a definir, que no estaba aquí en la guía, lo que es la frecuencia relativa porcentual. Es muy fácil, porcentual significa 100, todo porcentaje es por 100. Entonces vamos digamos, si no tuviéramos la frecuencia relativa y tuviéramos que sacar el valor porcentual directo, entonces vamos a hacer igual el proceso que hicimos en la frecuencia relativa. 11, pero luego lo vamos a multiplicar por 100. Que si ya tenemos esta frecuencia relativa, solo se multiplica por 100. Pero partamos de que no tenemos la relativa. 11 entre 25, que es el total de personas, y van a repetir el proceso para todos. 7, repiten el proceso para la de 0,24, o sea 6 dividido entre 25 multiplicado por 100, entonces eso les va a dar 24%. Y repiten el proceso para la última, 1 dividido entre 25 por 100, y eso les da la sumatoria, 44, le sumamos 28. Así es como se completa una tabla de frecuencias. Ahora, ya aquí tenemos gráficos. Eje X están ubicados los puntos, el puntaje obtenido de un determinado estudio. Ahora, también tenemos por acá los valores de acá que van verticalmente, que eso sería el eje Y. Pero en el eje Y se ubica, en este caso, la cantidad de estudiantes. Y nos solicita la pregunta: ¿cuál es la diferencia? Significa resta entre la máxima y mínima cantidad de estudiantes, no de puntaje obtenido, sino de estudiantes. Entonces tenemos que ver en la barra más alta del gráfico,
vean que la barra más alta del gráfico sería 7. Y debemos buscar la barra más baja, 2 más bajo con respecto a los estudiantes. Y el valor más bajo, 2. Entonces, para sacar la máxima es otro gráfico muy similar, bajado en la última semana. El siguiente gráfico, empleados, los tenemos aquí, hacia arriba, y horas abajo. Pero nos interesa la diferencia de los empleados. Y el mínimo, tocamos las horas. Aquí tenemos 7 empleados. Y por acá tenemos 2 empleados. O media aritmética. Los datos. Vamos a sumar todos los datos. Está X. Repasamos acá el mínimo. Que el mínimo es el menor de todos los datos. Acá es el valor. Repasamos lo que es el recorrido de amplitud. Ya lo hicimos en los gráficos. El recorrido de amplitud es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, con este ejemplo vamos a aplicar esos conceptos. Promedio. Dijimos que era la moda. Vamos primero con la moda. La moda es el dato que más se repite. De estos datos, el valor que más se repite es el 4. En la moda puede ser que haya 4. Promedio. Para el promedio tenemos que agarrar todos esos datos, sumarlos entre la cantidad de datos. 9 datos da 8. O sea que el promedio o media aritmética corresponde a 8. El máximo, bueno, el mayor de todos los datos, 16. El mínimo, el menor de los datos, o sea 4. El recorrido, o sea que a 16 le restamos 4. Lo mismo vamos a hacer aquí en la moda del ejemplo 2. Vamos a ver, aquí vemos que el valor que más se repite hay 24 y 24 dos veces, pero también está el 16 y el 16 dos veces. Les había comentado que la moda también puede ser 2, 3 datos, entonces la moda corresponde a 16, son los valores que más se repiten, igual cantidad de veces en ese caso. El promedio vamos a hacer lo mismo, tenemos que agarrar todos sus datos, sumarlos, 12 más 18 más 24 dos veces, 11 más 13 más 16, sumamos, le damos 38 y 148 hay que dividirlo entre 9 datos a 4. El máximo de estos datos es 24. El mínimo de estos datos sería el 11. Recorrido es, en este caso, los agrupados. Ejemplo, aquí la situación es de la cantidad de hermanos que tiene un grupo de estudiantes. Al lado izquierdo nos dan la cantidad de hermanos, pero lo leemos así. Un estudiante respondió que tenía un hermano. La frecuencia me dice la cantidad de veces que se repite algo. Entonces, un estudiante tiene un hermano. 4 hermanos. Para poder responder quién es la moda aquí, nos vamos a ubicar primero en la frecuencia más alta. Si el 9 es la frecuencia más alta, eso significa que 9 estudiantes respondieron 5. O sea que 9 estudiantes tienen 5 hermanos. Que es lo más frecuente, es como que 4 o 5 veces, el 3 4 veces, el 2 4 veces. Por lo tanto, aquí la moda corresponde, la moda de hermanos corresponde no al 9, sino que hay 9 estudiantes. El promedio para este caso vamos a tener que involucrar las dos columnas. O sea, para sacar el promedio vamos a tener que multiplicar el 1 por el 1, el 2 por el 4. Porque ya es diferente, ya son datos agrupados. 3 por 4, entonces hay que multiplicar las dos columnas. 4 por 5 y 5 por 9, 8. Aquí tenemos 12. Aquí tenemos 20. Y aquí tenemos 45. Entonces el promedio sería sumar 1 más 8 más 12 más 20 más 45. Está dando 86. Y lo vamos a dividir entre el total de datos. Pero ¿quién me da el total de datos? Recuerden que el total de datos me lo va a dar la frecuencia. O sea que tenemos que sumar 4
más 4 nuevamente, nos dice la cantidad de datos que había, son 23 datos. O sea que el total de personas a la cual se les preguntó cuántos hermanos tenía son 23. O sea que hay que dividirlo entre 23. Ahora, el máximo se refiere al máximo de hermanos, son 5. El mínimo de hermanos sería 1. En este caso sería a 5 le restamos 1. Eso nos da 4. Nos piden la moda. Entonces nos vamos a ubicar en la frecuencia más alta primero. La moda, frecuencia más alta, corresponde a 5. Esa es la frecuencia más alta. Eso quiere decir que como 5 es la frecuencia más alta, entonces esas horas de estudios. Entonces hay 5 personas que dedican a estudiar 8 horas. Es como que el 8 aparezca 5 veces. O sea, el 7 aparece 2 veces, 8 aparece 5 veces, el 9 3 veces y el 10 una vez. De todos, ¿cuál es el que mayor se repite? El 8. O sea, la moda sería 8. El promedio, bueno, tenemos que multiplicar 7 por 2, 9 por 3 y 10 por 1. El total lo sacamos de esta frecuencia, de la frecuencia absoluta. Eso nos va a dar siempre el total. Ahí sumarían 2 y 5 son 7, 3 son 10 y 1 11. O sea, fueron a 11 personas que se les preguntó cuántas horas estudiaban adicional diarias. Entonces, 7 por 2 nos da 14. 5 por 8 nos da 40. 9 por 3 nos da 20. O sea que el promedio saldría de esas multiplicaciones, de la suma de esas multiplicaciones. Recuerden que el promedio es sumar la cantidad de datos que hay dividido entre el total de datos. Pero aquí involucramos las dos columnas para sacar los totales. 14, le sumamos 40, le sumamos 27, 14, menos 40, más 27, más 10. Eso suma 91. Y 91 tenemos que verlo entre el total de datos, que serían 11, 8,20. Ahora, el máximo de horas diarias se refiere al máximo de horas, el mínimo de horas sería 7 y el recorrido sería 10, y eso sería toda la guía, la grabación, y puedan